¿Cómo le va? ¿Cómo están por ahí? Bueno, un gusto saludarlos, un gusto encontrarme como todas las semanas con ustedes. Y hoy con una novedad muy importante para el mercado, al menos acá en la República Argentina. Siempre digo cuando arrancamos el programa que esto es Morea en el taller, que soy yo en mi taller. Y este es el canal de YouTube de Gustavo Morea, así de sencillo. Hablamos de motos, del campeonato del mundo, no sabemos nada del mundial todavía. Sigue el COVID azotando al mundo, así que a cuidarse. Lávense las manos, alcohol, distancia, tapaboca y tapanariz, o sea, barbijo completo, no tapapera, que no sirve para nada. Y traten de no juntarse, Es lo que están diciendo en el mundo, no lo digo yo. Mientras, por supuesto, se está vacunando. Han llegado las vacunas y se ha empezado a vacunar de a poco, al menos aquí en la Argentina se está haciendo y todo lo que vemos en el mundo también. Siempre voy a decir esto al arranque de los programas, antes de comenzar a hablar de moto, porque creo que es más importante que si estamos comunicando, hay que comunicar. Aunque algunos digan que esto no existe, que es mentira, que la vacuna no sirve, que el COVID es un invento. Yo no puedo creer realmente ante la evidencia todo esto, pero como todo el mundo es respetable, me gusta respetar a todos, yo digo mi parte. Cuídense del COVID que está peor que nunca. Bueno, vamos a arrancar con la imagen de esta moto que no es ninguna NS, es una Dominar de Bajaj. Es la Dominar 250. Ya vamos a hablar. ¿Y por qué no es una NS 250? No. Ven que es la Dominar. Es igual a la 400. Ahora voy a decir las diferencias que tiene. Pero ha querido crecer la gama de Dominar y no la DNS. Vaya a saber por qué cuestión de mercado, que por supuesto la casa Bajaj ha estudiado muy bien, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar de eso hoy. Le voy a presentar la moto, la va a ver andando. Y en el futuro, si quiere, desarmamos el motor, pero es exactamente igual, salvo el diámetro y carrera, que el motor de la 400. Exactamente igual. Si tenemos que recomendar cosas para frenos, productos, pastillas, zapatas con cinta y su resorte correspondiente, con la redondez y todo lo que va, Frasle, sin ninguna duda. Si tenemos que recomendar alarmas para moto, no hay otra mejor que X28, se lo garantizo, garantía de por vida. Y todas las funciones, habidas y por haber. Si recomendamos un quick shifter, estamos convencidos de nuestros amigos de Gorilla. No convencidos, no hay otro. Usted lo aplica y tiene a través de un código QR una información tremenda de todo esto y todo lo que puede hacer con los distintos modelos de Gorilla. No es solamente que puedas pasar los cambios sin apretar el embrague y sin cortar el puño del acelerador. Quiero presentarle la nueva línea Hawk. Este es un producto de Mercomax que ha evolucionado de todos los que usamos nosotros y este es el ZX5, Este es el que se abre. Bueno, están todos los modelos, también para fuera de carretera, con el visor, acá arriba para cuando nos molesta, tiene una palanquita acá atrás. Muy, muy buen casco y a un precio alcanzable, como digo yo. Y por supuesto, estos cascos de Mercomax fueron los que ustedes vieron, ensayamos uno por uno para que vean en el laboratorio que tiene Mercomax, donde fabrica Hawk, cómo se prueban todas las series para que estén debidamente homologados con su número, cinta y todo lo demás. Y por supuesto que cuando vea la caja roja de FAR, compre tranquilo, porque todo lo que va a haber, en este caso está la caja de las llantas, pero hay todos los repuestos que se imagine hasta juntas. Ya los probamos antes, así no tiene que renegar usted. FAR en lo que es repuestos para motos. Y nuestro aceite, que es Wander, usted sabe que yo hago la diferencia porque Wander se dedica especialmente a la moto. Es una casa que hace muchos años específicamente trabaja con lubricantes para motos. Wander son especialidades en lubricantes para motos, grasas, aerosoles, aceite 2 tiempos, 4 tiempos, transmisión, competición, todos los W que quiera, hasta 60, todo, absolutamente la lubricación total de una moto es para Wander. Y para estar seguros, probar las motos y todos nuestros vehículos, Libra Seguros. El seguro que irrumpió hizo, bueno, así, para arriba en el seguro para moto porque es el que más ofrece
por menos dinero. Y también hoy con el Orange Time, para que si tenés un auto, pagues por lo que usás. ¿El auto está parado? Sí, está asegurado, quédate tranquilo. Pero no vas a pagar lo mismo por un auto que están dando. Orange Time, la revolución en los seguros. Llame a Libra 0800-888-5427. Le mostramos la Dominar 250. Bueno, como su nombre lo indica, Dominar 250. No es muy difícil darse cuenta que es el chasis, la suspensión, el amortiguador, la configuración de la moto, exactamente igual al modelo grande. ¿Qué es lo que cambia? Y es una estrategia tal vez, porque realmente me hago la composición en la cabeza y la gente de Bajaj Argentina también, y muchos de que han probado la moto, se quiere apuntar a un segmento Dominar, evidentemente, y dejar el segmento Pulsar en algunos países, o la NS200, que bueno, cambia a veces el nombre el primer nombre, para otra gama, que es tan competitiva como esta. Realmente la NS200 la hemos desarmado, hemos mostrado los motores, la tecnología, archicompetitiva. Pero esta moto es la moto 400, 4 kilos más o menos por lo que pesamos nosotros con los elementos que tenemos, entre 4 kilos y 5 podría ser más liviana que la que tiene el motor de casi 400 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál es la impresión de esta moto? Es más ágil que la 400. Vieron que la 400 es una moto muy linda, es un Sport Touring. Pero por ahí no tiene toda la agilidad por el rodado. Bueno, esto le han cambiado el rodado, quedó con el rodado un poquitín más baja. Los barrotes son un poquito más finitos, porque la verdad que no es necesario semejante horquilla como en la otra, aunque iguales, todas las funciones iguales. Y esas serían las diferencias más importantes, y esta 250 tiene un ABS de última generación de doble vía. O sea, 26.6 caballos o 27 según con qué norma y qué conversión se haga. El que anduvo en la 400 va a decir, es la 400 con menos potencia inmediatamente. Pero todo lo demás se comporta tan bien igual. El disco delantero, ¿ven? Tiene el mismo caliper todo, pero son 300 milímetros. O sea, se ha reducido algo, la horquilla de 37, con respecto a la moto grande, porque justamente, bueno, la diferencia está ahí. Ahora, ¿qué podemos notar cuando nos subimos? La solidez que tienen todas las Dominar. O sea, del primer modelo de Dominar al segundo hubo una evolución tremenda. ¿Se acuerdan que yo hice una presentación? No solamente por el motor, no por el motor. El chasis, la pieza que tiene acá adentro para armar, cómo va colgado el motor del eje del basculante con un soporte con agujeros regulables para que no haya ninguna tensión. Acá se nota eso. Tremendo. La moto es, como digo yo, suntuosa. No vibra absolutamente nada. Miren, el motor, salvo esto que le cuento, es exactamente igual. 72 milímetros de diámetro por 61.1 de carrera. Esto da 248.77. Y la verdad que el impulso que tiene es importante. Son 23 Newton metros, tiene un lindo par, a 6.500 vueltas. La inyección sigue siendo Bosch, y en el cuerpo mariposa está todo puesto ahí. Un cuerpo mariposa Bosch muy moderno, donde está el paso a paso, el MAP, el TPS y el inyector arriba un poquito adelantado. La potencia máxima, los 26.6, entre 26.6 y 27, 8.500 revoluciones por minuto. Ahí está la punta del motor. Y acelera, al menos en las pruebas que nosotros pudimos hacer
y que más o menos combina con lo que manda Bajaj, de 0 a 100 en 10 segundos y medio. Bien, no se podría decir que es lenta, pero claro, como la moto es exactamente igual a la 400, cuando uno se sube, si no se acuerda que está andando en una 250, piensa que es una 400 que le pasa algo porque anda un poco menos, sin duda alguna. Eso se nota así porque sí. Otro detalle, bueno, los neumáticos. El neumático delantero ahora es 100, 80, 17 y atrás 130, 70, 17. Ahí se ven. Muy bien el freno, muy bien el freno. Imagínense que esta moto frena muy bien con la potencia del otro motor y con el peso del otro motor, esto que tiene un poquito de menos potencia y por supuesto pesa un poco menos, el freno anda, pero de maravillas. El freno delantero es firme, firme, firme. Tocas el freno, da una sensación a freno italiano, que es lo que digo yo, ese tacto. Bueno, la moto, esta moto pesó 179,700. Error por ahí de la balanza mía cuando la pesamos, porque marca que pesa 180 kilos. Y la otra moto pesa un poquito más, la grande, la Dominar 400, de 184. Así que, bueno, más o menos se coincide. O sea, estaríamos coincidiendo que la diferencia serían un poquitito más de 4 kilos. Algo importante, por supuesto, es que mantiene todo lo que es la estética de la moto y todos los accesorios de la moto grande. El tablero sobre el tanque, todo lo que sea accesorio, comando, todo es igual a la moto más grande. Y también hay algo que es muy importante y que funciona muy bien en esta moto, y nosotros ya lo dijimos, que funcionaba muy bien en el modelo 400, que es el embrague antirrebote. La verdad, le podés hacer un rebaje violento, venir en cesta con todo lo que tenés en el rollo, ir apretando de a poquito el freno y ayudándote con la caja, y no va a ser el kick jamás, porque tiene ese sistema de plano inclinado que ustedes vieron. Búsquenlo, está en mi canal de YouTube, ya lo desarmé tantas veces y lo expliqué tantas veces, que es una cosa que tiene las motos de alta gama. La verdad, el embrague antirrebote es un producto que viene en las motos que necesitan, y en la grande se nota más el uso por el peso, la velocidad y la potencia. Acá, bueno, un poco menos, pero se nota el andar. Si te mandás una macana que le bajaste un cambio de más y la rueda se va a clavar, no se clava. No se clava. El silenciador, también de doble vía, ¿ven? Tiene 2 salidas y está agarrado a 90 grados. Yo lo mostré. Mírenlo, el video de la Moto 400, porque es exactamente igual a este. Por eso no la quisimos desarmar. Realmente no vale la pena desarmar esto, porque le estaría mintiendo, estaría redundando, diciéndole, mire el tornillito para sacar esto, el tornillito para sacar otro. No. Cuando no lo hicimos nunca, lo hago para que vea cómo se desarma. Está en el video de la 400, es exactamente igual. No hay diferencia alguna. Los recorridos de las suspensiones también son muy parecidos. Atrás tiene casi 120, de adelante 135 milímetros de incursión. El amortiguador, por supuesto, es un amortiguador presurizado con gas. Tiene una espiral doble para que actúe a distintas velocidades de incursión. O sea, no le sacaron nada. Es decir, ¿qué hicieron con esta moto? Hay algo que sí es diferente, que tiene un encendido también muy de estos evolucionados, pero con 2 bujías. El encendido tiene 2 bujías. El filtro de aire es a cartucho, carga 13 litros en el tanque. La verdad, no le hice consumo. No hicimos la prueba de consumo. Cuando lo tengamos un poco más claro, lo publicamos. Pero, por supuesto que con 13 litros a un 250 a marchas normales, no creo que le vaya a faltar combustible para tener la autonomía que tiene que tener. Otro de los detalles que notamos es que la moto con este neumático, no sé, se puso un poquito más ágil. Usted me dirá, bueno, pero la otra moto porque es más pesada y la goma es un poco más grande. Sí, tiene razón, pero es una sensación que sentí.
andando en ciudad o esquivando, haciendo movimiento con la moto a poca velocidad, la moto se puso muy ágil, mucho más ágil. No será tanta la diferencia de los datos que le di, pero la moto es más ágil, se lo tengo que decir. Y bueno, mirándola, vemos que el aspecto es muy lindo, realmente es muy lindo. Y adelante, como le había contado, de 41 pasó a diámetro 37 la horquilla. Todo lo que sea mantenimiento, controles, niveles, el líquido refrigerante, el freno, atrás en el asiento del acompañante, los sunchitos para agarrar el bolso, sigue estando igual que el modelo de más cilindrada. O sea, sacando alguna primera conclusión con el pequeño rodaje que le hicimos, este es un proyecto de Bajaj para ampliar la gama Dominar. Seguramente habrá un escalón intermedio del precio entre la NS200, esta moto y la otra diferencia para llegar a la moto grande. Porque hoy hay una gran diferencia entre la NS200 y la Dominar 400. Entonces, viene a ocupar un lugar entre medio de la NS200 y la Dominar 400. Con un motor más pequeño, hay que ver que casi podemos decir, si hacemos la cuenta HP cilindrada, no estamos muy lejos, pero sí estamos a 3 caballos del motor 250 de KTM, que es este mismo, que usa la KTM 250. Ustedes saben que Bajaj y KTM están prácticamente bajo un mismo techo, que Bajaj en India fabrica todos los motores monocilíndricos de KTM y un montón de cosas más. Y este motor, bueno, con distintos índices de compresión, cambiando la distribución y la electrónica, usted puede lograr distintas potencias y distintas curvas de potencia. Bueno, este tiene los 26,5 que le conté a 8.500 y el que ponen en la KTM tiene 30 caballos, pero con una curva más puntuda y con fragilidad, que es lo que yo digo siempre de los modelos de KTM. Hay que usarla con mucho cariño, sabiendo lo que se hace, el lubricante, calentarla, atento a que no se pare nunca el electro, todo eso, porque está todo justito. Esto está mucho más holgado, mucho más tranquilo, y la curva realmente de potencia es muy utilizable, como siempre. Muy utilizable, muy redonda y repartida con esa caja que tiene fenómeno. No se nota ninguna cosa que le pueda contar en contra. Sinceramente, que no me guste de la moto, no le puedo decir nada. Yo no podría decir algo de esta moto que no me guste, salvo los mataperros que le quedan tan feos, las defensas, pero que bueno, son útiles para cuando la moto se te cae. A mí no me gustan, pero por ahí le pondría otro tipo de defensa. Pero bueno, lo trae de fábrica y es útil si la moto se te cae. El aspecto, si te gusta la Dominar 400, te gusta la 250 porque de afuera no te das cuenta. Lo que le sacaron de diámetro de barrote, de disco, de neumático más chico, está perfecto. Está perfecto para los 26 caballos y medio. Está perfecto. Así que la verdad, que le encuentre algo con el rodaje para comunicarles, bueno, después se lo voy a decir. De momento, creo que es una estrategia de negocio de Bajaj en el mundo de hacer crecer la gama Dominar y poner algo entre la NS200 y la Dominar 400. Ese algo es la Dominar 250.